sistema de referencia. Y el sistema de referencia que nosotros conocemos es el sistema de coordenadas X y Y. Entonces, siempre cuando observamos algo, por ejemplo, un móvil que se está trasladando, qué sé yo, un avión que está por los cielos, entonces todo está por un sistema de referencia. Y el sistema de referencia que conocemos es el sistema bidimensional, que quiere decir que tiene dos dimensiones, tanto en X como en Y, ¿verdad? Y por lo tanto, ese sistema es el que vamos a estudiar el día de hoy. Además, para poder entender las gráficas del movimiento, tenemos que tener en cuenta que es una trayectoria. Como por ejemplo, tenemos aquí un sistema de referencia y si nos damos cuenta de la gráfica que nos muestra aquí, esta gráfica nos está indicando la trayectoria. Entonces, la trayectoria es el movimiento o es la distancia que hace la partícula o el cuerpo en un sistema de referencia. Entonces, esa es la trayectoria. Entonces, la trayectoria es todo esto, ¿sí? Todo esto hasta donde termina el movimiento de la partícula, ¿verdad? Entonces, la trayectoria es donde observamos la distancia que aplica la partícula en un sistema de referencia. En cambio, también tenemos que saber qué es la distancia y el desplazamiento. Distancia es la trayectoria que ejerce la partícula en el sistema de referencia, ¿verdad? Esa es la distancia. Todo lo que recorre la partícula en el sistema de referencia. ¿Y qué es el desplazamiento? El desplazamiento es el punto inicial donde obviamente inicia la partícula hasta donde termina la misma. O sea, si la partícula termina aquí, ¿sí? Ese es el punto final, ¿sí? Entonces, todo esto viene a ser el desplazamiento. Todo eso viene a ser el desplazamiento. Desplazamiento no es lo mismo distancia y desplazamiento, no es lo mismo. El desplazamiento quiere decir que es vectorial, ¿sí? Y la distancia es escalar. Ya más adelante vamos a hablar sobre magnitudes escalares y magnitudes vectoriales, ¿sí? Entonces es muy importante tener en cuenta lo que estoy indicando, ¿verdad? Nuevamente indico, distancia es todo lo que hace la partícula en su trayectoria, ¿sí? Todo el recorrido que hace la partícula con respecto a la trayectoria. Y el desplazamiento, ¿sí? Ese es la distancia que va desde el punto inicial hasta el punto final, ¿sí? O sea, el punto inicial donde parte la partícula hasta el punto donde termina la partícula. Ese es el desplazamiento. Y cuando digo que el desplazamiento es vectorial, porque puede ser positivo o negativo. En cambio, la distancia siempre va a ser positiva. Nuevamente indico, el desplazamiento puede ser positivo o negativo, pero la distancia siempre debe ser positiva. Bueno, vamos a estudiar gráficas del movimiento. M significa movimiento, R significa rectilíneo y la U significa uniforme. O sea, vamos a estudiar gráficas del movimiento rectilíneo uniforme. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que cuando un cuerpo va recorriendo espacios iguales en tiempos iguales, ¿sí? Nuevamente indico, vamos a estudiar la gráfica del movimiento rectilíneo uniforme. ¿Eso qué nos quiere decir? Que el cuerpo sí se mueve en espacios iguales con relación en tiempos iguales, ¿verdad? Entonces,
vamos a aplicar este tipo de, o vamos a encontrar todo lo que se ve en la gráfica. Esta gráfica significa posición en función del tiempo. ¿Qué quiere decir posición en función del tiempo? Que el tiempo siempre está dado el tiempo en las ejes de las X, en el eje de las X, siempre en segundos o en horas, como lo veamos. En este caso lo vamos a poner en segundos o lo vamos a ubicar, aquí lo tenemos en segundos, ¿sí? Y la distancia, ¿sí? Puede estar dado en metros o en kilómetros. Aquí está dado en kilómetros, ¿sí? Entonces, la distancia en el eje vertical y el tiempo en el eje horizontal. Ahora, vamos a determinar qué es cada uno de estos elementos que existen en una gráfica posición versus tiempo. Primero, va a estar el desplazamiento. ¿Sí? El desplazamiento. Así es la simbología del desplazamiento. ¿Sí? El desplazamiento. O le podemos ubicar una flechita porque es vectorial. El desplazamiento. ¿A qué es igual el desplazamiento? A XF menos X0. ¿Qué quiere decir XF y X0? Posición final menos posición inicial, ¿sí? Eso quiere decir XF menos X0, sub 0. Nuevamente indico, este triángulo significa delta, ¿sí? En el alfabeto griego. Este triángulo significa delta. X y la rayita arriba o la flechita arriba significa desplazamiento. Todo esto significa desplazamiento. ¿A qué es igual? A X sub F menos X sub 0. ¿Qué significa eso? Posición final menos posición inicial. ¿Sí? Ok. Solamente la X. ¿Qué significa solamente la X? Distancia. Solamente la X significa distancia. ¿Y a qué es igual distancia? A la suma de los valores absolutos, ¿sí? Del desplazamiento 1 más el desplazamiento 2 más etcétera. O sea, más el desplazamiento 3, más el desplazamiento 4, más el desplazamiento 5. O sea, cuántos desplazamientos haya, yo aplico el valor absoluto de los desplazamientos. ¿Sí me hago entender lo que quiero decir, verdad? Ok. Tercero, vamos a aplicar esto significa velocidad, ¿sí? Cuando tengo la rayita arriba es la velocidad. Y la velocidad está en función de quién? De el desplazamiento. ¿Sí? Siempre la velocidad está en función del desplazamiento. ¿Sí? Pero sobre el incremento del tiempo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir incremento del tiempo? Asimismo, el incremento del tiempo viene a estar dado por tiempo final menos tiempo inicial. Así está dada la velocidad. Verán que velocidad no es lo mismo que rapidez. ¿Sí? La velocidad te indica dirección y sentido que va una partícula. ¿Sí? En cambio,
La rapidez solamente te indica el sentido, ¿sí? El sentido más no la dirección, ¿sí? No es lo mismo dirección y sentido. No es lo mismo dirección que sentido, ¿sí? La dirección, en este caso podemos decir, por ejemplo, en los autos o automóviles que hay en Europa. No sé si ustedes han visto en el velocímetro, ¿sí? Aquí también le llamamos velocímetro, pero no es velocímetro. En el velocímetro te indica, o en el GPS, ¿verdad? Ellos tienen GPS. En el GPS te indica, para llegar a tal sitio, por ejemplo, para llegar a un sitio X, te indica, estás a 40 kilómetros sureste de tal sitio, ¿verdad? Entonces, cuando te indican sureste, ya me está indicando una dirección. Entonces, esa es una dirección cardinal. Entonces, pero aquí los automóviles de aquí no te indican eso, ¿sí? Te indican nada más que tendrás que, o por ejemplo, para ir yo a la calle 9 de Mayo, estoy a 40 kilómetros, nada, o a 40 metros, por ejemplo, ¿sí? Estoy a 40 metros. Solamente me está dando una dirección, ¿sí? Estoy fluctuando con respecto a una dirección. Entonces, no es lo mismo, estoy fluctuando con respecto a un sentido, más no a una dirección, ¿verdad? Porque no sé qué calle escoger, si no conozco, ¿verdad? Puedo coger un camino más largo o un camino más corto, ¿verdad? Entonces, dirección y sentido no es lo mismo. Entonces, para que sea vector o sea un vector, tiene que tener dirección y sentido. Y obviamente la magnitud, que eso vamos a hablar más adelante cuando veamos vectores. Bueno, y la rapidez, que es la misma v, pero ya sin la flechita, la rapidez está dado con respecto a la distancia y asimismo el incremento del tiempo. Ya sabemos que el incremento del tiempo es el tiempo final menos el tiempo inicial. Entonces, estas son las fórmulas que vamos a utilizar para la gráfica posición versus tiempo. Así se llama la gráfica, posición en función del tiempo o posición versus tiempo. Ahora vamos a aprender cómo calcular cada uno de estos aspectos que actúan en la gráfica posición versus tiempo. ¿Sí? Entonces, sabemos que las ciencias que estudian el movimiento, ¿cómo se llaman las ciencias que estudian el movimiento? ¿Cómo se llama esa ciencia que estudia el movimiento? La cinemática. Muy bien, muy bien. No, no, no. Cinemanía no. Cinemática. ¿Sí? Cinemática. Ok. Entonces, en 10 minutos nos conectamos para terminar con lo que estamos aplicando, ¿sí? Nos desconectamos y en 10 minutos nos conectamos, ¿sí? Ok.